Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Yesenia Requena y hace unos días me hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor desayuno? ¿Qué decisión tan difícil en un país como Venezuela lleno de tanta variedad de rellenos y sabores? Desde nuestras arepas, empanadas, pastelitos y tequeños hasta ese dilema entre panes dulces y salados. Hoy nos toca saborear y homenajear al Gran Cachito. Pero este es solo el comienzo de un hermoso viaje donde recorreremos el camino que me llevó a ilustrar nuestra cultura. Estudiar diseño gráfico y ser parte de la primera promoción del Instituto de Diseño de Caracas, Extensión Valencia, fue el inicio de todo. Visitarlo hoy en día es como volver a casa. Me siento feliz y conectada entre tantos recuerdos y grandes amigos. Esta carrera me abrió las puertas y las herramientas para trabajar como diseñador durante 2 años en la empresa de publicidad exterior Beval y Bepaco, donde hacíamos los diseños de las vallas con pintura tradicional y todo a mano. Luego di el gran salto a la industria farmacéutica, trabajando durante 12 años como diseñadora de empaques en el laboratorio Pfizer Venezuela. Una experiencia increíble que me dejó un aprendizaje enorme, ya que por primera vez se abrió el departamento de arte en las oficinas de operación de calidad dentro de la planta en Valencia. Ahí viví el nacimiento del diseño digital con CorelDRAW como mi herramienta de batalla, lo que me dio la base sólida para independizarme. Ahora podrán observar un poco de mi portafolio digital, una ventana que muestra mi crecimiento y mi evolución. En este canal he ido avanzando poco a poco, aprendiendo en el camino y enfrentando esos obstáculos que te retan a crecer cuando trabajas con el iPad y Procreate. Al final se trata de descubrir este gran mundo de la tecnología. Todos sabemos que evoluciona rápido, que todos los días se aprende algo nuevo y que debemos estar preparados para adaptarlo. Actualmente tengo más de 25 años de trayectoria profesional y si algo tengo claro es que nunca se termina de aprender. Dentro de estos retos, he participado en convocatorias internacionales para enfrentar ese desafío y esa conexión con la naturaleza que tanto me caracteriza. Fue justamente la creación de mi cuento infantil el impulso que me llevó a abrir este canal. Trazo Silvestre nació para enfatizar la observación y estructurar videos donde la fauna, la flora y hoy la gastronomía toman vida a través de mis ilustraciones, la fotografía y el diseño. Pero además de lo digital, aquí también les muestro que nunca hay que dejar de un lado las técnicas tradicionales. El arte sobre el lienzo también evoluciona y crece con nuevos materiales. Y hablando de cocina, aquí comenzó otra gran aventura. Pero la creatividad no se puede quedar estancada. Mi pasión me llevó a certificarme como chef panadero en Panadería Nacional e Internacional en la Casa de Artes y Oficios de San Diego. Y ahí descubrí que el mundo gastronómico también necesita de la magia del diseño y de la ilustración. Para lograrlo decidí actualizarme en Adobe Illustrator y finalmente dar el gran salto al iPad con Procreate. Hoy este canal es el lugar donde fusiono mis 3 grandes pasiones, el diseño, la cocina y la fotografía, conectando la tierra, la naturaleza y los sabores de nuestra rica cultura. Así que preparen su iPad, porque hoy estaremos ilustrando este delicioso cachito mientras les cuento su historia y su preparación. Pero prepárense porque esto es solo el abreboca de todo lo que vamos a cocinar y dibujar juntos. Comencemos. Bien, comencemos con la ilustración. Aquí ya tenemos nuestro boceto del cachito, al cual le ponemos un fondo negro. Para trabajar con mayor comodidad, llamaremos a esta capa boceto. Luego vamos al menú de ajustes, seleccionamos tono, saturación y brillo y subimos el brillo al máximo. Listos. Esto hará que nuestra línea pase a ser blanca y contraste a la perfección. Finalmente, selecciono la foto que tomamos de referencia y la coloco en la esquina de la pantalla donde no me estorbe la visión.
Ahora con el pincel monolínea vamos a ir delineando toda el área de la tabla usando un tono marrón intermedio. En esta oportunidad trabajaremos de atrás hacia adelante, es decir, desde el fondo hacia el protagonista, para ir construyendo la base de nuestra composición de forma limpia y ordenada. En una nueva capa, justo por encima de la anterior, tomamos el pincel madera de la categoría textura. Con un color más oscuro, pincelamos el lienzo cubriendo toda la base. Si notas que las fibras de la madera se ven muy delgadas, vamos a los ajustes del pincel y en la sección de grano aumentamos la escala a un 61%. Esto ampliará el dibujo de la veta. Una vez listo, seleccionamos la herramienta de transformación. Escogemos la opción distorsionar y moviendo los puntos de las esquinas le damos una perspectiva realista a la tabla. Para terminar, aplicamos una máscara de recorte sobre nuestra base y listo. La textura se acopla perfectamente a la forma. Ahora creamos una nueva capa y vamos a delinear el mantel. Usaremos nuevamente el pincel monolínea, pero esta vez con el color gris muy claro. Esto nos dará la base perfecta para separar los elementos y preparar el fondo antes de ir por nuestro protagonista. Bien, ahora escogemos el pincel de entrecasto de la categoría materiales. Con un color sutilmente más oscuro vamos a aprovechar la textura de este pincel para dar varias pinceladas, saturando el color poco a poco. De esta manera vamos construyendo el movimiento de la tela y creando las arrugas de forma muy natural. Mientras el fondo y el material van tomando formas, les quiero comentar un detalle. Imagino esta pieza como una tela de lino muy delgado de fibras muy finas. Por naturaleza, el lino se arruga con facilidad y es justamente esta textura rústica y auténtica la que quiero imitar. Entre la enorme variedad de pinceles que ofrece Procrear, el de entrecasto es el más cercano para lograr esa hermosa rugosidad. Miren cómo va quedando. Al planificar una ilustración o una fotografía, me gusta pensar en la composición como si estuviera escribiendo un cuento o una telenovela. Colocar los objetos de manera estratégica es la clave. Aquí nuestro cachito es el personaje principal, el protagonista absoluto que debe resaltarse en primer plano con todo su color y textura. La tabla de madera y el mantel actúan como esos actores secundarios que le dan soporte y contexto a la historia, mientras que elementos como el tazón o el cuchillo completan el resto del reparto para ambientar la escena. Todo está fríamente calculado para que el protagonista brille con fuerza sin que los demás elementos pierdan su encanto ni distraigan la mirada. Y es que hablando del protagonista, qué delicia es pensar en nuestras tradiciones a la hora de comer. El venezolano tiene un gusto único por la comida, por explorar combinaciones y jugar con los sabores. Lo más maravilloso de nuestra cultura gastronómica es que un buen desayuno muy fácilmente se convierte también en el rey de la tarde. Esos panes rellenos o el mismo cachito que nos dio los buenos días se transforman en la merienda perfecta tipo 4 o 5 de la tarde.
Solo hace falta cambiar el escenario, acompañarlo con un buen jugo natural o por supuesto con una taza de café con leche recién colado para darnos el gusto que nos reconecta con lo nuestro. En Venezuela el amor por los buenos sabores no tiene horario. Para darle el toque final a nuestra escena, creamos una nueva capa. Aquí vamos a utilizar un pincel llamado Shadowline Vertical de la categoría Free Reto, al cual descargué de la página de pinceles gratuitos de Procreate en Google. En esta parte vamos a coser. Bueno, es una forma de decir que vamos a decorar el borde del mantel con este pincel mágico que simula perfectamente una costura o un bordado tradicional. A medida que voy trabajando la línea, presiono un poco más en algunas zonas para que quede más ancha que en otras. Este pequeño truco ayuda a acompañar de forma realista el movimiento y las arrugas que ya le dimos a la tela. En esta parte adelanté un poco el paso donde rellenamos el tazón para concentrarnos de una vez en la luz y en los brillos. Lo que hago es delinear el área donde golpea la luz y luego aplicarle un desenfoque gaussiano para suavizarlo. Si al terminar sientes que el brillo les quedó muy pequeño, no se preocupe, simplemente lo seleccionan y lo ajustan según su tamaño. Y como decimos aquí, pa'lante es para allá, así que acomodamos el trazo y seguimos creando. Y es que al ver estos elementos en mi lienzo, el tazón, el cuchillo, la tabla, la mesa, no puedo evitar pensar en lo rica y generosa que es nuestra identidad. Venezuela siempre ha sido un país de puertas abiertas, una tierra cálida que recibió con los brazos abiertos a migrantes de tantas partes del mundo. Esa hermosa mezcla cultural transformó para siempre nuestras costumbres y de manera muy especial nuestra cocina. De ese abrazo entre lo nuestro y las tradiciones que llegaron desde lejos, nacieron los sabores que hoy forman parte de nuestros desayunos y merienda de todos los días. Es una historia de encuentro que enriqueció nuestra cultura y nos dejó ese legado delicioso, un legado que cobra vida cada mañana en nuestras panaderías. Y es que entrar a una panadería en Venezuela es descubrir un universo de aromas que nos pertenece. Si nos paramos frente al mostrador, la variedad es un reflejo de nuestra propia identidad. Por un lado, tenemos los reyes de la mesa salada, ese pan canilla infaltable, crujiente y alargado, o ese pan campesino con una corteza rústica y ese toque de harina espolvoreada que tanto nos gusta. Pero si miramos hacia el lado dulce, nos encontramos con unas verdaderas joyas de la nostalgia. Las icónicas piñitas con su capa de azúcar o el suave pan de Tunja con su sutil aroma de anís dulce o el inolvidable pan de leche. Es una vitrina donde lo crujiente y lo suave, lo dulce o lo salado conviven perfectamente en armonía. Pero más allá de los panes, lo que hace única a la panería en Venezuela es su valor como punto de encuentro. No es simplemente un lugar donde compras y te vas, es el corazón del vecindario. Es ese rincón donde te paras en la barra y pides un marrón claro o un guayollo, bien calientito, mientras conversas con el panadero que ya te conoce de toda la vida. Es el punto de reunión donde se comparte un cachito o un pastelito apurados en la mañana. Se saluda al vecino y se arregla el mundo en 5 minutos. En nuestro país
La panadería es sinónimo de convivencia, de calor humano y de esa pausa sabrosa que nos tomamos en el día para conectar con los demás. Y es que si lo pensamos bien, nuestra tradición panadera es un arte mestizo fascinante. Aunque Venezuela es por excelencia la tierra del maíz y de nuestra amada arepa, supimos adaptar el trigo con una maestría y una personalidad increíble. Esto es lo que debemos a la influencia de aquellos maestros panaderos europeos que llegaron el siglo pasado y se enamoraron de nuestra tierra. Como le pasó a mi abuelo materno. Él llegó desde España entre 1939 y 1940. Era albañil y su sitio favorito de encuentro con amigos y colegas era la panadería. Allí compraba el pan recién horneado y llegaba a la casa para compartir el desayuno acompañado de ese rico café calientito que la abuela ya le había preparado. De esa manera, aquellos migrantes fusionaron sus raíces con nuestras costumbres, adaptando las técnicas al paladar venezolano para crear piezas mucho más suaves, sobadas y con ese toque dulzón tan nuestro. De esa maravillosa mezcla nació una identidad propia. Y justo en medio de esa historia hay un rey indiscutible que reina en las mañanas, el cachito. Ahora, aunque nuestro cachito es el protagonista de la ilustración de hoy, no puedo ser irresponsable y dejar por fuera la realidad. El desayuno venezolano es un universo gigantesco. Nuestra mañana varía muchísimo dependiendo de los gustos, de la región del país, de donde te encuentres o, aceptémoslo, también de lo ocupado o qué tan apurado estés por salir al trabajar. Si el tiempo aprieta, resolvemos rápido en una esquina, con una empanada bien resuelta y una malta, o unos pastelitos. Pero si estamos en Oriente, un buen pescado frito con arepa y queso guayanés nos da los buenos días, mientras que en los Andes, una buena pizca andina con arepa de trigo te reconforta el alma. Al final, la verdad es que nuestra mesa es tanta como nuestra gente. Para la tabla principal donde van a posar nuestros cachitos, quise buscar una textura diferente. Una vez rellena el área base, abrí una nueva capa y utilicé el pincel Painted Up de la categoría Hot Plaster. Este es otro pincel rústico que descargué de internet. Al esparcir la mancha notarás que la madera tiene unas vetas más finas y tiene un tono marrón amarillento, idéntico a la madera de pino. Para darle más dinamismo y naturalidad a la madera, seleccioné la textura y la roté a un ángulo de 25 grados. Finalmente apliqué una máscara de recorte, pero para crear más realismo, repetí el paso con un tono más claro y a partir de aquí comenzamos a trabajar la sombra para darle volumen y esa profundidad que hace que la ilustración cobre vida. Para lograr el realismo en la mesa, un paso clave son las sombras que los objetos reflejan sobre la tabla. Recuerden que colocar el tono base de la sombra es una capa independiente, justo debajo del dibujo, y le voy suavizando con paciencia usando la herramienta dedo. El secreto para que se vea natural es saturando el color con varias capas, más intenso o más oscuro donde el pan toca la madera y difundiendo bien hacia los bordes. Así logramos que el cachito y el cuchillo no se vean flotando,
sino perfectamente asentados en nuestra superficie de pino. Ahora sí, llegamos al gran protagonista, nuestro cachito. Para darle esa fuerza visual, comencé aplicando un color complementario como tono base en las sombras profundas y a partir de allí utilicé nuevamente la herramienta dedos para difuminar y crear ese juego de saturación por capas que ya conocemos. Al ir construyendo el volumen y las sombras directamente sobre la superficie del pan, logramos unas texturas y unas luces tan reales que hacen que el cachito resalte en un primer plano. El objetivo de esta técnica no es solo pintar, es atraer las miradas, provocar un mordisco y venderle la imagen al espectador, haciendo que se sienta exactamente como cuando entras a una panadería con ganas de comerte algo delicioso. En nuestro lienzo y en nuestra historia le damos la bienvenida al rey de las mañanas, el cachito venezolano. Aunque muchos piensan que viene de fuera por su parecido al croissant, la realidad es que el cachito nació en la región central del país, en las panaderías de Caracas a principios del siglo XX. Nació de la inventiva de aquellos maestros panaderos inmigrantes, principalmente portugueses, quienes con una genialidad muy nuestra decidieron aprovechar los cortes de las masas sobrantes para envolver trocitos de jamón. Al enrollarlo, le daban esa forma curva que recordaba a un pequeño cuerpo, y de allí quedó bautizado para siempre como cachito. Lo que comenzó como un desayuno rápido y económico para los trabajadores se convirtió en el icono absoluto de nuestra cultura panadera. Si le preguntara a mi abuela, que en paz descanse, cómo se hace el cachito perfecto mientras compartimos un café, me diría lo siguiente. Mira, Yesenia, ponme atención, es que hasta ya la estoy escuchando. El secreto está en el amor y en la paciencia. Vas a poner en un tazón harina de trigo todo uso, una pizca de sal y el gran secreto de las panaderías, un toque de azúcar y mantequilla para que la masa quede suavecita, casi dulce. Ahora que tienes la levadura activada con un poquito de leche tibia y agua, vas a mezclar todos los ingredientes y comienza a amasar hasta que la masa parezca una seda y no se te peguen en los dedos. Luego la dejas descansar un poco. Después me diría ella sonriendo, estira la masa en triángulo y rellénalo con bastante jamón tierno, picadito. Si quieres le puedes poner un toque de tocineta y enróllalo desde la parte ancha hasta las puntas. El toque final es pintarlo con huevo batido y un poquito de azúcar antes de que vaya al horno. Por eso es que salen con ese color dorado brillante que te hace agua a la boca. A ella le fascinaba cocinar y sobre todo enseñarnos mientras lo hacía. Siempre buscaba la manera de involucrarnos y nos ponía a ayudarla, ya fuera estirando un poquito la masa o acomodando los pancitos e incluso preparando los ingredientes. Al final, la comida siempre sabía diferente, tenía un gusto único que no se encuentra en ningún tipo de libro de cocina. Y es que hoy entiendo que ese sabor especial no venía de los ingredientes, sino de haber vivido la experiencia a su lado.
Cocinar con ella era aprender que el arte, al igual que el pan, se comparte con el corazón. Y precisamente ese aroma a nostalgia y hogar es el que hoy toma vida en mi lienzo. Bueno, ahora podrán ver cómo nuestro cachito va tomando ese color dorado tan característico. Si observan con atención, le estoy dando esos toques de sombra profunda entre las capas, justo donde se forman los diferentes pliegues del enrollado tradicional. Y es que si algo define a un buen cachito es el contraste de su textura. Por fuera es ligeramente crujiente y brillante, pero al morderlo descubres una masa sumamente suave, esponjosa y sabrosa, que resguarda ese abundante relleno de jamón. Lograr que esa combinación se sienta real en un lienzo digital es puro juego de paciencia y capas. Pero antes de morder este pan, hay un detalle en la superficie que no se me puede escapar. Esas semillitas que coronan la corteza. Para lograrlo, comienzo dibujando las manchas de los granitos de ajonjolí usando el pincel monolínea. Para que no se vean planos, aplico un gran truco digital. Duplico la capa de las semillas, las selecciono y las deslizo apenas un poco hacia abajo para formar la sombra. A esa capa inferior le aplico un desenfoque gaussiano para suavizarla y finalmente regreso a la capa superior para colocarle algunos puntos de brillos estratégicos. Con este juego de luces y sombras, cada granito de ajonjolí cobra volumen y se siente real sobre el pan tostado. Ahora que el exterior está perfecto, hablemos de lo que nos espera al dar el primer mordisco. Con el paso de los años, nuestra cultura panadera fue evolucionando y la variedad de los rellenos se expandió por completo. Aunque el de puro jamón siempre será el clásico, hoy en día las barras de las panaderías nos sorprenden con combinaciones espectaculares que ya se convirtieron en los favoritos de muchos. Una de las parejas más famosas, sin duda, es el jamón con tocineta que le da ese toque ahumado irresistible, o la combinación perfecta del jamón con queso crema que aporta una cremosidad increíble y un contraste espectacular con la masa suave. Tampoco podemos olvidar los de jamón con queso o las versiones minis que nunca faltan en las fiestas. El cachito supo adaptarse al paladar moderno sin perder jamás su esencia crujiente y casera. Pintar esta sección del cachito cortado, donde el abundante relleno queda al descubierto, ha sido para mí una verdadera sesión de arteterapia. En cada pincelada busco un espacio de crecimiento y optimismo. Por eso utilizo una paleta de colores naturales, tonos tierras cálidos y dorados que no solo buscan ser estéticos, sino activar una experiencia que despierte los 5 sentidos. Mi meta es que a través de la composición sientan que tienen el cachito frente a sus ojos, que puedan escuchar lo crujiente de la corteza y tocar la suavidad de su masa, pero sobre todo busco encender el sentido de la memoria.
El sabor y la armonía de nuestras comidas tienen el poder de causar esa profunda nostalgia. Un solo vistazo a este relleno nos transporta de inmediato a esos momentos compartidos con los abuelos en la cocina o a los desayunos con nuestros padres y esas risas con los hermanos y primos que también nos lleva a los días de colegio donde compartíamos la merienda. Pintar este cachito es en realidad pintar un boceto de regreso a nuestros recuerdos más felices. Mientras doy los últimos toques a estos trozos, les confieso un secreto de panadería. El verdadero arte de un buen cachito se nota en las esquinas. Si el panadero hizo bien su trabajo, el primer mordisco en las puntas ya debe tener jamón. No hay nada más triste que morder un cachito y encontrar pura masa. Por eso, en esta ilustración me aseguré de que el abundante relleno se note desde los primeros milímetros. Y es que no podríamos cerrar sin el gran debate nacional. ¿Con qué se acompaña el cachito? Para muchos, el matrimonio perfecto es con un café con leche bien espumoso. Para otros, nada le gana a combinarlo con un jugo de naranja frío o una malta. Lo cierto es que sea como sea, el cachito es el rey indiscutible de los encuentros sabrosos en la barra de la panadería. Un pan tan nuestro que hoy en día ha viajado por el mundo. Gracias a las diásporas encontrarás panaderías en Madrid, Miami, Santiago o Buenos Aires, intentando replicar este aroma. El cachito se convirtió en nuestro pasaporte de nostalgia. Vayas a donde vayas, si huele a cachito, te sientes un poquito más cerca de casa. Ahora, para cerrar con una presentación gráfica impecable, vamos a preparar nuestro lienzo final. Después de agrupar todas las capas de nuestra ilustración, procedemos a duplicarla. A la capa que queda abajo la vamos a ampliar al máximo hasta cubrir por completo todo el lienzo y le aplicamos un desenfoque gaussiano a un 34%. Para el toque final, abrimos una nueva capa superior que rellenamos de color blanco. La seleccionamos y la reducimos con cuidado para formar un marco limpio y elegante. Con este fondo desenfocado y su marco, logramos que nuestra obra principal resalte con un contraste profesional único. Y ahora pasamos a añadir el texto que corona nuestra obra artística. Para el título principal escribimos el cachito utilizando la elegante tipografía Zarfino regular y lo ajustamos exactamente en la posición que deseamos en el lienzo. Luego agregamos un segundo texto con la frase buen provecho, usando la fuente Pompins en su estilo regular. Con el puntero de selección lo deslizamos con cuidado para ubicarlo en una posición estratégica. Este mensaje final es la invitación perfecta para tentar sus sentidos y animarlos a vivir una experiencia deliciosa, ya sea que se inspiren a preparar sus propios cachitos en sus casas o lo disfruten en una panadería. Y listo,
Aquí tenemos nuestro cachito. Antes de despedirme, quiero dar un agradecimiento muy especial al Instituto de Diseño de Valencia y a la Casa de Arte y Oficio de San Diego por su valiosa colaboración en la realización de este espacio. Ambas instituciones son verdaderos motores de la creatividad y el talento en nuestra región. El Instituto de Diseño de Valencia les ofrece una excelente variedad en carreras profesionales como diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura interior, ilustración y diseño de moda. Lo mejor es que ahora en su escuela online no conoce frontera. Te da la flexibilidad de estudiar desde cualquier lugar del mundo con profesionales activos en la industria y una formación basada en proyectos reales. Como siempre dicen ellos, tu talento no tiene límites y tu educación tampoco debería tenerlo. Así que te pregunto, ¿quieres cambiar el mundo a través del diseño? Es la hora de diseñar tu futuro. Por su parte, la Casa de Artes y Oficio de San Diego, a través de su unidad de capacitación y emprendimiento, se especializa en carreras cortas, diplomados y cursos de formación ideal para impulsar tu propio negocio. Destaca su increíble área gastronómica y certificaciones para chef de cocina, pastelería y panadería, abarcando desde la cocina básica hasta la nacional e internacional. Expreso mi más sincero agradecimiento a la empresa Acerogal Venezuela, compañía anónima, por su valioso apoyo en la producción de este video. En esta oportunidad comparto con ustedes el impresionante recubrimiento total de la esfera GLP, una estructura de aproximadamente 28 metros de altura y 80 metros de perímetro, armada con andamios cuplos para su mantenimiento general. Si buscan soluciones de altura, ellos son los verdaderos expertos. Cuentan con más de 20 años de experiencia, equipos certificados y un inventario de gran envergadura, listos para cualquier proyecto. Acerogal trabaja por todo lo alto, con toda responsabilidad y eficiencia. Si les gustó este video de sabores, arte y recuerdos, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y dejarme en los comentarios cuál es tu combinación favorita de cachito y con qué lo acompañan. Nos vemos en los próximos trazos silvestres. Buen provecho.